Bueno, pues como os decía, Pedro me animó a compartiros una palabra y me especificó, ¿no? Pues es para la iglesia, ¿no? Una palabra para la iglesia. Entonces yo estaba pensando, bueno, pues qué puedo compartir a la iglesia, ¿no? Al cuerpo de Cristo, a los hermanos. Y este tiempo estamos mucho hablando en general en la obra de Reto y en las iglesias del Faro, pues estamos compartiendo sobre el Espíritu Santo, ¿no? Se está hablando bastante de la necesidad de tener una experiencia verdadera, real, no solamente de haber tenido un arrepentimiento y un nuevo nacimiento, pero también el poder que nos llena y que nos capacita para poder servirle, obedecerle, vencer las tentaciones, autoridad sobre el mal, sobre el pecado, toda aquella que vivimos todos los cristianos, ¿no? Que queremos agradar a Dios, todos enfrentamos lo mismo, ¿no? Tenemos la misma situación. Y con este pensamiento, pues yo quería compartir un poquito acerca de una iglesia que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, que es la iglesia de Éfeso, una iglesia que Pablo, la verdad que dedicó bastante de su vida, dedicó unos años a ellos, y luego en las escrituras encontramos varias veces mencionado, ¿no? La iglesia de Éfeso, y con sus buenas características, con sus toques, con sus bendiciones, con sus dones, pero también aparecen algunas cosas de advertencia, ¿no? Incluso en la última vez que aparece la iglesia de Éfeso, que ya es en el libro de Apocalipsis, pues ya aparece sobre la iglesia de Éfeso una corrección, una reprensión, ¿no? Y una advertencia, que si no te arrepientes, perderás. Bueno, quizás vamos a leer eso que está al final y lo repetiremos luego otra vez al final de la clase, pero vamos a ir a Apocalipsis y ya regresamos luego aquí al principio de Hechos. En Apocalipsis capítulo 2, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Esta palabra la recibe el apóstol Juan cuando está en prisión en una isla, y ya ha desaparecido prácticamente todo lo demás, ¿no? Ya Pablo ya ha muerto, Pedro también. Aquí ya es un tiempo en que Juan está casi al final también de su camino, y curiosamente, de todas las iglesias que están escritas en el Nuevo Testamento, los Gálatas, los Corintios, los tesalonicenses, colosenses, la única que aparece en el libro del Apocalipsis al final, y estos son unos años más tarde, igual 30 años más tarde de cuando Pablo estuvo allí, o 35 años, pues tiene un mensaje. El ángel dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Bueno, pues en estos 2 primeros versículos del mensaje, la verdad que está ensalzando y alabando pues todo aquello bueno que había ocurrido entre ellos, ¿no? Y son cosas muy especiales, ¿no? Habla del trabajo duro, de tu trabajo arduo y la paciencia que has tenido, de no soportar a los malos, de probar lo verdadero de lo falso, de encontrar lo que es falso y corregirlo, de haber sufrido, de haber tenido paciencia, y por último, de haber trabajado, pero lo dice en pasado, ¿no? Has trabajado, ¿no? No habla de un presente. Aquí dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces nos habla de un tiempo en que esa iglesia estaba muy bien y con mucho fruto. Y de hecho, ahora lo vamos a ver, que fue así, ¿no? Pero sin embargo, llegamos al versículo 4 y dice: pero tengo contra ti que has dejado
tu primer amor. Entonces, aunque aparentemente son muchas más cosas buenas que la mala, ¿no? Son varios adjetivos positivos, pero de repente aparece este versículo diciendo, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Y la reprensión es esta: recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, bueno, especial, ¿no? Que a pesar de que, de que tiene una historia muy buena, unos fundamentos y un principio muy bueno, al final Dios tiene que también transmitir este mensaje de reprensión porque había perdido algo que es lo más valioso, ¿no? Tengo contra ti que has perdido tu primer amor, ¿no? Y bueno, esto es un poco sobre este punto, es lo que quiero hablar. Entonces, vámonos a Hechos otra vez, a donde habíamos hablado al principio. En el capítulo 19 encontramos aquí versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído de si hay Espíritu Santo. Bueno, primeramente encontramos que Pablo llega a Éfeso. Es la primera vez que Pablo dedica un poco de tiempo a Éfeso porque, aunque en el segundo viaje, es decir, si podemos verlo en el capítulo 18, versículo 24, podemos ver cómo Pablo llegó a Éfeso. Bueno, no, llegó entonces, no, habiendo arribado en el versículo 22, perdón. Dice que habiendo, no, perdón, es en el 19. Llegó a Éfeso y los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Estamos en el 18-19. Es decir, Pablo había pasado por Éfeso, pero solamente estuvo un día compartiendo en la sinagoga y la gente le rogó que se quedase con ellos, pero dijo no, se despidió. En el versículo 21 dijo, tengo que ir a Jerusalén, no me puedo quedar, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, ¿no? Dice el versículo 21, ¿lo veis ahí? Dice, volveré si Dios quiere, ¿no? Y entonces se marcha, ¿vale? Y en el versículo 24 aparece en Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Bueno, encontramos que Pablo está un momento en la iglesia, en aquel lugar, en la sinagoga, una tarde les comparte, pero se marcha. Y allí se quedan Priscila y Aquila, que vinieron con él desde Corinto, y aparece Apolos. Y Apolos, un hombre, un judío, conocedor de las escrituras, instruido en el camino del Señor, pero su enseñanza solamente conocía el bautismo de Juan. Era un poquito, o sea, un hombre, un maestro tremendo de las escrituras, pero le faltaba algo, ¿no? ¿Y qué pasa? Él empieza a enseñar y a raíz del tiempo de Apolos en Éfeso, se forman unos discípulos, porque Pablo no tuvo tiempo de trabajar allí, estuvo solo un día, según hemos leído en el versículo 19. O aunque fuera una semana, solamente estuvo una vez en la sinagoga predicando, ¿no? Pero vemos que Priscila y Aquila, en el versículo 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Vale, y este hombre se marcha. Claro, cuando Pablo llega a Éfesos en el capítulo 19, se encuentra con unos discípulos y es un poco curioso la primera pregunta que les lanza, ¿no? Les dice, oye, ¿vosotros habéis recibido el Espíritu Santo cuando habéis creído? Qué directo, ¿no? Pablo, ¿no? Ya eran discípulos, claramente, dicen, encontró a unos hermanos, ¿no? Ya a ciertos discípulos, y ellos dijeron, es que no hemos oído hablar del Espíritu Santo.
y les dice, bueno, entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Vale, ¿quién predicaba sobre el bautismo de Juan? Era Apolos. Hemos leído que Apolos es el que llevó allí la palabra. Entonces, claramente, yo veo una cosa aquí, ¿no? Cuando nosotros, aquí nos habla de discípulos, de creyentes, pero faltos de algo, ¿no? Ya en sus vidas habían tenido una experiencia, pero les faltaba algo. Y qué bueno es que Pablo aparece para añadir lo que falta, ¿no? Yo veo que muchas veces en las iglesias se enseñan, bueno, por supuesto, lo principal, el fundamento, ¿no? Jesucristo, ¿no? La roca, la cruz, la muerte, la resurrección, y se enseña y esto produce un cambio, ¿no? Produce un milagro en las personas. Pero el peligro que hay de conformarnos a quedarnos en la enseñanza ya aprendida, conocida, y no buscar el avanzar. ¿Qué pasa? Aquí encontramos que Pablo les escucha hablar o les conoce y les hace esta pregunta porque yo estoy convencido de que Pablo se dio cuenta de que algo les faltaba. Y no creo que fuera porque nadie le dijera, sino porque cuando no está el poder del Espíritu Santo en la vida, pues hay muchas carencias, ¿no? Vamos a trancas y a barrancas, arriba y abajo, eh, ocurren cosas, falta poder, falta autoridad, falta unción, y yo creo que Pablo pues se dio cuenta, ¿no? Entonces le dijeron, bueno, pues ellos reconocieron que no sabían del Espíritu Santo, y entonces les dijo Pablo, bueno, pues Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que dicen aquel que vendría después de él, y esto es el Jesús de Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Vale, encontramos que hubo un cambio, ¿no? Recibieron en ese encuentro, recibieron ese toque del Espíritu Santo, ese poder, y empezaron ya con lenguas y profecías. Pero algo más ocurre. Dice que Pablo en el versículo 10 dice, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Bueno, pues aquí vemos que Pablo dedicó no solamente ese acto de imposición de manos y recibir el Espíritu Santo, sino que dedicó 2 años de su vida mínimo, más 3 meses que habla antes, a ellos, ¿no? Y dice que aquello fue tremendo porque en todo Asia oyeron la palabra del Señor Jesús, tanto judíos como griegos. Aparte, en este texto también nos cuenta de las señales que empezaron a manifestarse e incluso del cambio o el arrepentimiento tan auténtico que hubo en esta gente allí, que dice en el versículo 18, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era de 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, bueno, yo encuentro aquí en este principio de la iglesia de Éfeso que interviene Apolos, él les presenta el Evangelio, ellos creen, tienen un arrepentimiento, son bautizados en el bautismo de Juan, pero, que es el arrepentimiento, pero les faltaba algo. Llega Pablo, lo ve, añade, ¿no? Pablo en las Corintios también les dice, yo planté, Apolo regó, Dios da el crecimiento, ¿no? En la carta de los Corintios también vuelve a aparecer Apolos como alguien que fue un colaborador, ¿no? Aunque vemos la importancia que tiene. Yo encuentro aquí la importancia de recibir los diferentes, ser un equipo, ¿no? Ser un equipo de un maestro, un profeta, un pastor, lo importante que hace el cuerpo de Cristo funcionando. Y aquí vemos que estos dos hombres,
Apolos dejando una semilla plantada y Pablo regándola, y ya no solamente quedándose ahí, sino encima quedándose 2 años mínimo con ellos, trabajando, transmitiéndoles enseñanza con su vida. Bueno, hay un cambio muy evidente, es otra cosa que también nos habla de lo auténtico que era la iglesia. Pues para mí, el hablar aquí de confesar cada uno de ellos sus pecados, como dice el versículo 18, y luego traer los libros de magia y quemarlos con un valor de 50.000 piezas de plata, habla de que de verdad dejaron a un lado lo viejo, lo antiguo, ¿no? Eran nacidos de nuevo, había algo, porque hay un antes y un después. Desde que pasa esto con la llegada de Pablo, hay un antes y un después. Vale, vamos ahora a Hechos 20. Pablo marcha de allí después de este tiempo. En Hechos 20 encontramos a Pablo de regreso después de haber estado en Macedonia y en Grecia y en Troas. Encontramos a Pablo llegando a Mileto. Y en el versículo 17 del capítulo 20, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Bueno, Pablo convoca una reunión en Mileto, iba de regreso hacia Jerusalén. Es la última vez que iban a ver a Pablo estos hombres, o estas familias, estas personas. Y aparece otra vez la iglesia de Éfeso, pero ya aparece con un grupo de ancianos, ¿no? Es decir, yo creo que entre estos ancianos estoy casi convencido, muy, muy convencido de que de estos 12 primeros hombres que aparecen en el capítulo 19 eran parte de este equipo, porque son los que recibieron el Espíritu Santo, el poder para trabajar. Y cuando vinieron a él, versículo 18, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y empieza a testificarle de la vida de un siervo de Dios, ¿no? Dice, sirviendo al Señor con humildad, con lágrimas, con pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros, enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues él les hace un recuerdo, hace como una recopilación, dice, acordaros de estos años que he estado allí, cómo he vivido, ¿no? Y para mí, sobre todo, lo que veo yo aquí que él testifica es de la entrega, del amor, ¿no? Dice, no he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, incluso por las casas, ¿no? Y versículo 25, saltamos un poco estos versículos que hay aquí. En el 25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Entonces, por tanto, mira, este mensaje es el mensaje de un hombre que sabe que no le van a ver más. Sabe que es la última oportunidad que tiene de estar con ellos, ¿no? Es un momento, pues es como cuando Jesús se despidió de los discípulos en el capítulo 13, 14, 15 y 16 de Juan. Ahí encontramos a Jesús dando, yo creo que el mensaje más importante, lo que más deseaba que transmitirles, ¿no? Es como decir, mira, me despido y os dejo mi bendición, la enseñanza, el consejo, la advertencia. Y aquí yo veo que Pablo hace lo mismo, ¿no? Dice, versículo 26, por tanto, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, ¿no? Porque no he rehuido de anunciaros, y me gusta esta palabra, todo el consejo de Dios. ¿Sabéis un problema que hay en día hoy muchas veces en la iglesia? Que no queremos escuchar todo el consejo de Dios. Elegimos nosotros qué consejo nos gusta escuchar, aquello que se adapta mejor a nuestras circunstancias. Y es una de las cosas precisamente que Pablo está diciéndole, mira, quiero recordaros que, y sabéis muy bien que yo no he rehuido nunca de todo el consejo, no una parte. Hoy en día, si te invitan a compartir una iglesia y das un mensaje que no agrada mucho, por lo que
ya pasa como pasaba en el Antiguo Testamento. Le pedían a los profetas, profetízanos, profetízanos. Llegaba Jeremías, profetizaba algo que era un poco de mano dura y ya, no, eso no es de Dios. Y bueno, ya no te invitan más. O sea, al Jeremías, bueno, lo echaron hasta en la fosa y lo mismo sufrió Isaías y lo mismo todos los hombres que tenían un mensaje. Y qué fuerte, ¿no? Que por un lado estamos pidiendo que Dios nos hable, pero por otro lado no queremos todo el consejo de Dios, ¿no? Entonces, qué importante es que, que esto esté bien establecido. Y estamos hablando de una iglesia que iba a llevar mucho fruto, ¿no? Es como me imagino que hay en Francia, lo que más os gustaría como iglesia es que hubiera mucho fruto, ¿no? Que muchas familias y vuestros hijos y gente alrededor que pudieran conocer también, ¿no? Este amor tan grande, ¿no? Pues es importante este texto, dice, luego versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y ahora le dice, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, ahora dice claramente el tiempo que invirtió allí, 3 años, de noche y de día, me parece increíble, ¿no? No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie codiciado, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando dijo estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y se levantó un gran llanto allí, ¿no? Bueno, yo encuentro aquí que lo que pasó en Hechos 2 con la primera iglesia en Jerusalén, la primera manifestación de la iglesia, que todos vendían lo que tenían y voluntariamente y compartían y se unieron en un cuerpo, pues que se repitió a lo largo de la historia en las primeras iglesias que se levantaron, por ejemplo, los Efesios, que ya es una iglesia de gentiles, ya no tiene nada que ver con los judíos. Lo que ocurre aquí es exactamente lo mismo, ¿no? El llamado que Pablo hace es de vivir generosamente dando, que enseñando a trabajar, que la gracia de Dios se manifieste. En fin, bueno, es un mensaje muy, muy guapo, ¿no? El que Pablo les da. Y luego vemos ya, ahora me gustaría ver de la misma iglesia, en Efesios capítulo 3, ya encontramos en los Efesios, seguimos con la misma iglesia, que Pablo desde la cárcel escucha de ellos, ¿no? Y en el capítulo 3 de Efesios, les habla de algo, es curioso, ¿no? Porque los primeros 2 capítulos hay un ánimo y en la carta de los Efesios, acerca de la vida llena del Espíritu Santo, de la revelación del Espíritu en las vidas, de la sabiduría y de la revelación. Pero llega el capítulo 3 y mira qué expresa Pablo, ¿no? Ya desde la cárcel expresa, por esta causa, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y a fin de que arraigados y cimentados en amor, aquí hace ya mención
de algo más, ¿no? Ha hablado bueno, oró para que recibieran el Espíritu Santo, les anima a tener un buen testimonio trabajando, sirviendo, la manera de vivir, la unidad, la comunión. Pero aquí les habla de algo más. Les dice, cimentados en amor, para que seáis capaces, plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Vale? La anchura, la longitud, ¿no? La profundidad y la altura. Entonces, aquí está hablando de un crecimiento en todas las direcciones. Cuando hablamos de todo el consejo de Dios, que Pablo les dice, las personas que quieren recibir todo el consejo de Dios tienen la posibilidad de crecer a lo ancho, que para mí tiene que ver que nuestro corazón se ensanche para que tenga cabida más personas, más almas, que tenga cabida más en anchura. También en longitud, una capacidad para ir adelante, hacia lo que está adelante. No estar todo el día pensando en lo que hemos dejado atrás, como le pasó a la mujer de Lot, o como ha pasado en la historia, que parece, mira, he estado ahora unos días ahí en Suecia y donde hemos tenido el encuentro, resulta que unas gentes nos dejaron un tipo granja, pero que el propietario que la construyó quiso hacer como un castillo muy bonito, de lujo, y cuando estaba allí, bueno, yo no he estado en Versalles, eso está ahí en Francia, ¿no? El Palacio de Versalles está por ahí, ¿no? Vale, pues el hombre bueno, a mí Marga, mi mujer, que sí que ha estado allí, me hablaba, me decía, se ha inspirado en el Palacio de Versalles. Bueno, os podría enseñar unas fotos de la casa, o sea, una casa, unos jardines, árboles, cada uno de una especie. Era como volver al paraíso, ¿no? Era como buscar, decir, bueno, quiero una copia del paraíso, ¿no? Y ahí este hombre muy rico construyó, gastó todo el dinero y ¿sabes lo que pasó? Que a los 3 años de haber terminado su proyecto, su visión, se murió. Toda la inversión, todo el trabajo, ¿no? ¿Quién lo está usando ahora? Bueno, esto lo compró una organización cristiana y lo están usando para que cristianos puedan tener allí seminarios, bueno, y nos lo han prestado a nosotros, ¿no? Y estaba allí, yo digo, fíjate, esto es lo mismo que Salomón cuando hablaba, he invertido en jardines, en oro, en la casa. Bueno, allí tenía dentro del salón un cuadro de un rey herido en una pierna, como Boril está herido en la pierna. Tenía allí tenía allí, bueno, como, no sé, era como que transmitir algo de grandeza, ¿no? Pero realmente todo es de madera. Aquello cogen mañana con una cerilla y sale todo ardiendo y no queda nada, porque es cosas puramente humanas, ¿no? Yo veo que aquí Pablo, a los efesios, les está transmitiendo de que crezcan en algo que tenga la anchura, la longitud, la profundidad y la altura que tiene que ver con el reino de los cielos, ¿no? Y a veces nosotros estamos también muy arraigados a lo que tiene que ver, o sea, nos impresiona un palacio de Versalles o nos impresiona esta granja en la que hemos estado y a veces estamos influidos por la manera de pensar del mundo y la manera de vivir que nos afecta a nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, Pablo, muy preocupado por los efesios, porque esto lo escribe desde la cárcel, les dice, mira, yo me pongo de rodillas y lo que yo quiero es que vuestros corazones, que habite Cristo por la fe y que estéis arraigados y cimentados en amor, ¿no? Le dice, mira, habéis sido bautizados por el Espíritu, tenéis una vida nueva, habéis sido participantes del reino de los cielos, sois hijos de Dios, pero quiero que crezcáis junto con todos los santos en anchura, en longitud, en profundidad y en altura, las 4 dimensiones. Y yo creo que está hablando del amor, porque dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo
que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, vale, y aún quiero leer una cosita más en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículo 3. Bueno, vamos a empezar desde el 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo. Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y el versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Bueno, si pensamos un poco, la trayectoria es, Pablo llega a Éfeso, encuentra a unos discípulos que han creído, pero que les falta poder de Dios. Él ora por ellos y dedica varios años de su vida a compartir, a enseñar, a dar todo el consejo de Dios. Y cuando marcha, todavía él desde la cárcel les escribe una carta diciéndoles, cuidado, ¿no? Que no os falte esta profundidad, esta anchura, esta altura, esta longitud de amor. Y no solamente eso, coge y le dice a Timoteo, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, ¿en quién confío? Vete y atiende a los efesios. Piensa en el gran amor que tenía Pablo por esta iglesia. De la misma, pero claro, que es un reflejo del amor de Dios por nosotros. Yo creo que Dios tiene un gran amor por vosotros, los que estáis ahí en Francia, ¿no? Yo creo que el Señor, en su misericordia, ha ido haciendo una obra y añadiendo o trayendo misioneros o personas que Dios quiere usar, pero ¿con qué propósito? Hay un propósito muy importante y es, dice aquí, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia y con un plan, que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Os acordáis de la despedida en la playa de Pablo a ellos? Les dice, sé que cuando me vaya van a venir doctrinas raras, lobos, falsos maestros, y Pablo dedica su vida, les dedica una carta a esa iglesia y a más envía al hombre más fiel, al que más confiaba, a ayudarles allí, ¿no? Y con un plan, para que no enseñen falsa doctrina, diferente doctrina. Hoy en día, ¡pua!, vas a internet, entras en Google, iglesia, no sé qué, quieres cualquier tema y te salen 100.000 diferentes, hay un lío de doctrinas, hay una cantidad de nombres de iglesias, pero realmente, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Pertenecer a la iglesia verdadera de Cristo o ser miembros de una iglesia que simplemente respalda aquello que deseamos nosotros encontrar, ¿no? Yo creo que es importante que haya una sinceridad, como tuvieron los efesios, cuando llegó Pablo y les dijo, oye, ¿os falta algo? ¿Estáis bien vosotros con Dios? Bueno, nosotros sí nos hemos bautizado en el nombre de Juan. Ah, pero ¿y el Espíritu Santo qué? Ah, pues no hemos oído, no. Como a veces nuestro orgullo no nos deja reconocer nuestras carencias, ¿eh? A veces tenemos cosas que no están en orden y nos cuesta un montón reconocer que no es así. Y aquí vemos cómo el amor de Dios, a través del apóstol Pablo y luego enviando a Timoteo, ayudándoles, ¿no? Dice el versículo 4, para que no presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Y les dice, mira qué bonito el versículo 5, dice, porque el propósito de este mandamiento, el mandamiento, la palabra, lo verdadero es el amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. 3 cosas. ¿Mm? Para mí estoy diciéndole amor
un amor verdadero, puro, una conciencia buena, nacida de una buena relación con Dios, el Espíritu Santo, trabajando en nosotros, y una fe no fingida, una fe verdadera. Bueno, dice, de estas cosas se desviaron algunos y se han apartado a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Qué fuerte, ¿no? Pablo envía a este hombre, a Timoteo, para que aquellos ancianos pudieran estar, y de hecho en la carta de Timoteo, aquí habla requisitos de los obispos, requisitos de los diáconos, instrucciones sobre la oración, los deberes a los demás. Es decir, es como el continuar el trabajo de Pablo para ayudar a los efesios a permanecer, ¿no? Y bueno, realmente hubo un trabajo muy, muy especial en aquella iglesia, se extendió mucho. Sin embargo, volvemos al versículo que hemos leído al principio, ya han pasado 35 años después, o 30, más o menos. Si esto último que hemos leído es en el año 62, 64 después de Cristo, pues la fecha estimada de esta carta del Apocalipsis es en el año 90, entre el 90 y el 100, es decir, 30 años después, ¿no? ¿Y qué había pasado con esta iglesia tan guapa y con tantos buenos atributos y con tanto? Es como, no sé, es como un pasado, ¿no? Un presente y un futuro, ¿no? Y para mí esto es un toque de atención muy importante, porque lo vamos a leer otra vez. Dice, yo conozco tus obras, en el versículo 2, tu arduo trabajo. Estamos en Apocalipsis 2:2. Tu arduo trabajo, tu paciencia, que no soportas a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Bueno, pues es muy bonito, ¿no? Que se pueda hablar así de nosotros, ¿no? Que eso sea una realidad en nuestras vidas. Pero hay un toque aquí que debería de hacernos meditar un poquito. Tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bueno, el arrepentimiento vuelve siempre otra vez a ser el punto de partida. Siempre. El punto de partida otra vez. Siempre. Juan Bautista preparó el camino para la llegada a Jesús y predicó el arrepentimiento. Y aquí el mensaje, ya cuando ya ha desaparecido todo este tiempo de unción, de poder, de avivamiento, resulta que los últimos mensajes que encontramos en las Escrituras, resulta que es que esta iglesia que había tenido tanto, había perdido, mantenía cosas muy buenas, pero había perdido algo muy importante, el primer amor, esa pasión, ese fuego, cuando quemaron todos los libros. En este punto igual ya habían juntado otra vez un montón de cosas ya mezcladas con el mundo, ya habían abierto la puerta a otras doctrinas, porque la advertencia durante todo el camino es la misma, ¿no? Oye, cuidado, cómo vivís. Y bueno, yo no sé, pero yo veo hoy en día al pueblo de Dios y yo creo que necesitamos un renuevo, que necesitamos algo nuevo otra vez, que vuelva otra vez a florecer. Y claro, hay que regresar a lo que no tenemos. En el caso de la iglesia de Éfeso, digo por usar esta iglesia, que bueno, para mí es de lo mejorcito, ¿no? Porque si duró tanto tiempo, de las otras ya no aparece nada. Las que se nombran aquí son Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia,
y la Odisea. Todas ellas, es curioso, esto se le llamaba la Pequeña Asia. Todas estas iglesias que quedaron aquí eran fruto del movimiento en Éfeso, de esos 3 años del trabajo de Pablo, porque es todo en la zona de alrededor. Y la verdad que algunas de ellas ya habían entrado, bueno, si lees ahí Apocalipsis, pues ves que algunas estaban fatal, ¿no? Hay una que suena muy bien, que es la de Filadelfia, que muchas iglesias que se quieren llamar Iglesia Filadelfia, porque tienen muy buenos atributos, ¿no? Pero en realidad lo más importante es el estado espiritual, cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros con Dios, ¿no? Lo que hace que haya fruto, está claro que aquí habla varias veces Pablo, en Efesios 3 habla de crecer en el amor, en anchura, longitud, profundidad y altura. Timoteo dice, porque el evangelio que predicamos es, esto que predicamos es del amor, nacido de un corazón limpio, ¿no? De una buena conciencia. Y aquí y una fe no fingida. Y aquí encontramos cuál era el problema en el que cayeron los efesios. A pesar de las advertencias, a pesar de un guardián como Timoteo, al final aparecen carentes de lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, si tuviera que lo que quería transmitir hoy a vosotros, pues tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer un examen, una revisión, de ver si hemos ya nacido de nuevo, si realmente el Espíritu Santo está en nuestras vidas obrando, si el poder de Dios ha caído sobre nosotros, ahí no se acaba todo, porque a veces pensamos que venga imposición de manos, Espíritu Santo, hablamos en lenguas, tenemos profecías, pero ¿y qué pasa con el amor? ¿Qué pasa por el celo por las almas? Estamos ya tan mezclados con el mundo que hemos perdido ese fervor, ese fuego de hacer. Bueno, es importante que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Y nos ayuda a no perder la pista. Y creo, me gustaría leer un versículo más en 1 Corintios 12. Versículo 31. Pablo está hablando de los dones del Espíritu y dice, versículo 31, procurad pues los dones mejores, pero yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué camino es? El camino del amor, ¿no? Ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta. ¿Cuántas veces has dicho esta semana no puedo más? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces has dicho esta semana esto no lo aguanto ya, esto no, Pero resulta que dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. No puedo esperar más. Todo lo cree. No, ya estoy harto. Creo, pero no pasa nada, ¿no? Yo creo, pero oramos y ¿qué pasa aquí? No. Bueno, pues es que entonces estamos faltos de amor, ¿no? Hay algo que está fallando. Y yo creo que es muy importante, ¿no? Que podamos verlo con los ojos de Dios, ¿no? La situación. Yo sé que todos tenemos dificultades, seguramente, no os conozco, pero sé que cada uno pues vivís vuestras cosas en vuestra familia, en lo personal, en la iglesia. ¿Y qué hacemos, no? Yo quiero ir a la palabra y quiero escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a través de la palabra y que podamos humillarnos. Y hay una claridad, dice, arrepiéntete. O sea, el volver al camino tiene que ver con arrepentimiento. No es del arrepentimiento de convertirte otra vez. No estamos hablando de eso, pero igual tu amor se ha enfriado. Igual hay algo ahí que no se ha puesto, que no está en orden. Entonces, qué importante es, ¿no? Que podamos regresar a ese primer amor, recordar de dónde hemos caído y venga, vamos ahí a la fuente de la vida, ¿no? Que es la palabra, es la oración, y bueno, pues eso es lo que tenía
en el corazón para compartiros.